Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien los saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche en Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Me acompaña en la locución de este programa María Marta Pichi Matías. ¿Cómo estás, Pichi? ¿Cómo estás, Marce? Creo que sos el que le sale más fluido mi nombre de todos los programas. Que no me escuchen los otros porque me van a, me van a dejar de lado. Pero no, sí, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al segundo programa, ¿verdad? El segundo programa de este ciclo 2022. Hoy ya 21 de marzo, bueno, empezando esta nueva estación. Sí, tenés razón, estamos empezando el otoño. Así es. Bueno, una linda jornada el día de hoy, ha salido un poco el sol, está fresco. Está otoñal. Agradable como es el otoño. Nos acompaña también en la operación de este programa Marcelo Núñez, a quien saludamos. Bueno, estamos hasta las 8, una nueva edición de Docentes en Debate. Mucha información es la que tenemos para el programa del día de hoy. Desde ya, bueno, lo primero y principal, por orden cronológico, si se quiere, tiene que ver con, bueno, lo que ha acontecido en la paritaria universitaria. Se ha cerrado un acuerdo con la firma disidente de la CONADU Histórica. Bueno, un acuerdo que se ha hecho, digamos, del Ministerio de Educación con todas las organizaciones y federaciones gremiales de docentes y no docentes, a excepción de la CONADU Histórica, que desde luego ha rechazado este nuevo acuerdo salarial, que es un incremento del 41%. El Congreso de CONADU Histórica había resuelto rechazar la oferta salarial del gobierno la semana pasada. Bueno, finalmente este incremento se hizo, se llegó a un acuerdo, bueno, por supuesto con la firma disidente de la CONADU Histórica, un 41% escalonado en 4 tramos, no acumulativos. Vamos a profundizarlo desde luego, y bueno, ha generado un descontento, por lo menos en la docencia de la ADIUNT, que ya en una asamblea se había manifestado contraria a firmar esta acta paritaria. Y bueno, vamos a analizarlo en detalle en el programa del día de hoy y también, bueno, ver cuáles son las perspectivas que se abren a raíz de esta situación. En definitiva, no va a ser un año fácil en lo que hace a la cuestión inflacionaria. Los últimos índices marcan una importante suba en lo que ha sido la inflación del mes de febrero, de un 9%. Bueno, cada vez más complejo el escenario en relación a, bueno, el poder adquisitivo de la clase trabajadora. En el día de hoy, el gobierno, que había anunciado medidas para... Bueno, había utilizado la expresión de la guerra contra la inflación. La guerra contra la inflación, el viernes, que ¿no? Empezaba el viernes, que finalmente ese día no hubo ninguna medida. Bueno, el día de hoy, bueno, el ministro Culfas, que tiene que ver con el desarrollo y producción, tuvo reunión con los empresarios básicamente de las cadenas de alimentos y supermercados. Bueno, justamente para que retrotraigan los precios de los alimentos. Bueno, una guerra, utilizando el término que emplea el gobierno, que va a estar muy difícil realmente, porque bueno, las paritarias en general no están, de acuerdo a las estimaciones que se barajan para este año, no están, digamos, al mismo nivel, y bueno, va a dar lugar a numerosos reclamos y desde ya bueno, a toda una batalla en ese sentido, porque se otorguen los aumentos correspondientes, por lo menos para empatarle a la inflación y que el poder adquisitivo no pierda tanto terreno. También en el programa de hoy vamos a bueno, anticipar desde ya lo que venimos diciendo desde el programa pasado. El 30 de marzo, estamos hablando del miércoles de la semana que viene, se van a realizar las elecciones de la CONADU Histórica. Se renueva las autoridades, la mesa ejecutiva, los congresales y demás de la federación que nuclea a la docencia universitaria. Desde ya la ADIUNT forma parte de la CONADU Histórica y se van a realizar esas elecciones
acá en Tucumán el día miércoles 30 de marzo. Desde ya anticipamos que vamos a tratar en lo posible, desde ya también tiene que ver con la predisposición y la posibilidad de los candidatos de ambas listas que se presentan para el programa que viene, hacer un debate de candidatos, ver cuáles son los puntos de vista que están en juego. Hay 2 listas que se presentan y bueno, vamos a tratar de por lo menos anticipar hoy de qué se trata, y el programa siguiente de la semana que viene, hablamos del lunes 28 ya, poder desarrollar algún debate y que desde ya la docencia que va a participar de los comicios pueda saber de qué 2 modelos se está debatiendo en la CONADU histórica. Otro de los puntos claves que tenemos para el programa de hoy tiene que ver con la grave situación que atraviesa la obra social de la UNT. Hablamos de Asunt, una obra social que viene de años con números en rojo, con una crisis importante, con afiliados que denuncian faltantes de medicamentos, básicamente el corte de distintas prestaciones. Y con también denuncias de que en los últimos años han aumentado el valor del acceso a la obra social, ¿no?, que se descuenta de los salarios de los trabajadores de la UNT, y que hay un descontento generalizado. Han habido muchas protestas que se han realizado en los últimos años, de las cuales la ADIUN ha formado parte. Y vamos a comunicarnos en el día de hoy con Ariel Osatinski, secretario de Finanzas de la ADIUN, integrante de la comisión directiva, que es quien ha llevado adelante algunas reuniones con miembros del directorio de la Acción Social, y justamente planteando cuáles son los reclamos de la docencia y a ver de qué manera se puede llegar a un puerto seguro, por lo menos en la resolución de los problemas que son graves. Hablamos de un contexto de pandemia, una pandemia que no ha terminado, y que una crisis de una obra social en el marco de una pandemia es casi una bomba de tiempo, y sobre todo con cómo está la situación actualmente, ¿no?, que hay una crisis de largo arrastre, y estamos hablando también de que es uno de los puntos principales, que es la nueva conducción de la universidad. También hay elecciones de la renovación de los rectores, de todas las autoridades, en realidad, consejos directivos y demás. Pero a partir de este año va a haber un nuevo rector, con lo cual también esta nueva conducción institucional de la UNT deberá tomar cartas en el asunto y resolver, ver la forma de que se abra un proceso en el cual se ordenen las finanzas de la acción social y pueda brindarse un servicio de calidad, que lo hubo en algún momento y que necesariamente debe corregir el rumbo. Vamos a una primera pausa musical, y al regreso de esta breve pausa vamos a seguir con Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Vamos a desandar en principio, como decíamos, desde el inicio cronológicamente cómo se dieron los hechos en con lo que tiene que ver con la paritaria salarial. La ADIUN había realizado, como muchas asociaciones de base las semanas anteriores, distintas asambleas, justamente tendientes a evaluar el ofrecimiento del gobierno, justamente realizar una exigencia de incremento salarial. En principio, la ADIUN realizó el jueves 10 de marzo una primera asamblea que fue presencial en el Instituto Técnico de la UNT, y desde allí se resolvió, desde luego, rechazar, ¿no?, el ofrecimiento del gobierno por considerarlo insuficiente. Y el lunes 14, el lunes de la semana pasada, cuando nosotros desarrollábamos este programa, en esa tarde se había resuelto ya el Congreso de la CONADU histórica, con los mandatos de las asociaciones de base, rechazar la oferta del gobierno y convocar una jornada justamente para el día siguiente, el martes 15, de protesta, justamente por considerar insuficiente el ofrecimiento del gobierno. Y finalmente, ese martes 15,
en la paritaria se cerró esa paritaria de los docentes de las universidades nacionales. Conado Histórica la rechazó por insuficiente y bueno, esto es lo que ha acontecido básicamente. Sí, para contar un poco, la propuesta oficial formulada por el ministro de Educación Jaime Persic y el secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa para este año 2022 consistía en un incremento escalonado en 4 tramos, pero no acumulativos, que se dividían en 13% en marzo, 12% en el mes de junio, 6% en agosto y 10% en septiembre, con una nueva revisión en septiembre. Y es así que la delegación paritaria de Conado Histórica concurrió con el mandato conferido por su congreso extraordinario, del que participó un centenar de congresales de todo el país, como decíamos, de declarar insuficiente esta oferta, ¿no? Así es, la Federación, la Conado Histórica, manifestó a través de un comunicado que el retraso salarial que padece el sector, que en los últimos 2 años acumula un porcentaje de más del 20% de pérdida del poder adquisitivo, se suma a las pérdidas salariales con el gobierno anterior y el avance sostenido de la inflación, además del achatamiento de la escala salarial y la incidencia del impuesto a las ganancias que grava los salarios. Todo ello sin duda repercutió en los debates de la docencia, que terminó considerando insuficiente esta oferta, aunque bueno, se impuso el gobierno en su ofrecimiento con el resto de las organizaciones gremiales, con el resto de las federaciones. Es así que de todas las federaciones universitarias que participaron de esta negociación paritaria, todas, a excepción de la Conado Histórica, aceptaron, de buenas a primeras, este ofrecimiento que la Conado Histórica ha considerado insuficiente. Tengamos en cuenta que esto se da en un contexto, esta negociación, donde el Congreso estaba debatiendo y que finalmente aprobó el acuerdo con el FMI, que hubo un importante debate, por lo menos en el mundo sindical, en las distintas organizaciones de trabajadores, sobre cuál va a ser el impacto finalmente de ese acuerdo. Y bueno, ha sido una votación, digamos, trascendental desde el punto de vista de que la economía del país va a estar de algún modo subordinada a este acuerdo, a poder garantizar el pago. Hay muchas especulaciones al respecto de la incidencia que va a tener en la economía, particularmente en el precio de los, desde ya en una probable devaluación. Hoy el dólar blue cerró en 202 pesos, un incremento importante en relación a lo que la semana pasada, previo a este acuerdo, a esta sentencia, digamos, del Congreso, ¿no? A esta votación favorable al acuerdo, no había tenido ningún pico o alguna suba elevada de la divisa norteamericana. Se especula sobre el precio, también no hay ninguna especulación en este caso con relación al precio de los combustibles. Hay números, claro. Claro, exactamente. Y sí, la especulación tiene que ver con la provisión de gas, de que vamos a pasar un invierno bastante crudo, teniendo en cuenta las restricciones que hay con Rusia, uno de los principales productores de gas del mundo, y que Argentina es importadora. Vamos a una situación bastante compleja. No obstante, la ADIUNT realizó con este panorama una asamblea general que fue la continuación de la semana anterior, el jueves 17, en la cual ratificó desde luego este rechazo a la oferta salarial. Ha aprobado también la participación de la ADIUNT en la movilización del 24 de marzo próximo, al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar en la historia de nuestro país, y también una medida de fuerza para recién el día miércoles 6 de abril, de un paro de 24 horas, justamente exigiendo las mejores condiciones en los edificios, en las instalaciones, debido a que ya en ese momento inicia el primer cuatrimestre para las facultades,
y de acuerdo a los relevamientos que ha realizado la ADIUN en distintas unidades académicas, ha constatado, bueno, de que es lo que decíamos también en el programa anterior, que no están las mejores condiciones para el cursado, donde no hay los protocolos necesarios. Hemos recibido numerosos comentarios de la docencia, bueno, justamente donde hay anfiteatros que están colapsados, donde por más barbijo que haya no se respetan las medidas de distanciamiento. Hace poco el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, visitó la provincia y realizó una charla justamente hablando de la pospandemia. Es decir, para el gobierno daría la sensación de que hay una suerte de, bueno, que ya la pandemia ya pasó y que nos preparemos para lo que viene. Sin embargo, la situación no es tan sencilla, ya que, bueno, hay unas condiciones, no existe el recondicionamiento necesario para desarrollar las clases como existía en los tiempos de la prepandemia y que ya eran también en ese momento bastante complejos. Esto ha sido objeto de un intenso debate en la Asamblea General que realizó la ADIUN el jueves 17 de marzo pasado a través de la plataforma Zoom. En este caso sí fue en modalidad virtual. 24 minutos pasan de las 7 de la tarde. Tenemos también vías de comunicación para aquellos oyentes, docentes, interesados que quieran hacer llegar sus comentarios al programa. Así es, en la radio el 430-2766 o también a través del 381-421-8758 y en el lado de ADIUN también pueden hacer llegar sus opiniones, también todo lo que quieran poder agregar o comentar al 3816-106870, reiteramos, 3816-106870, que seguramente, bueno, será donde reciben los mensajes en general, ¿no?, del gremio. Así es, estamos ahí a disposición, bueno, para todos los afiliados que tengan dudas, consultas, quejas, sugerencias y todo lo que tengan para agregar sobre este programa y desde ya sobre el quehacer de la docencia universitaria, que dicho sea de paso, también hablábamos de las elecciones de Economía Histórica. En la ADIUNT se van a realizar las elecciones de renovación de comisión directiva, vocales y de cuerpo de delegados el 27 de abril. Estamos nada más que a un mes de más o menos de realizarse estas elecciones, unas elecciones que estaban previstas para el año 2020 y que por razones de la pandemia han sido pospuestas hasta que, bueno, una mejor situación, una mejor situación de la pandemia, digamos, claro, ¿no? de este contexto. Todavía es, semi-pandemia, diríamos, una cosa rara, sí, ¿no? Estamos en un limbo. Estamos en una transición, podríamos decir. Exactamente, esa sería la palabra ideal. Exacto, así que bueno, en ese contexto, finalmente una resolución del Ministerio de Trabajo, dictaminó que justamente, todas las organizaciones gremiales que no hayan podido realizar las elecciones a tiempo, la puedan realizar antes de, creo que no sé si era el 30 de mayo, así que la ADIUN cumple justamente con esto y haciendo, uso, ¿no?, de las vías democráticas, se van a realizar estas elecciones. Vamos a ir a una nueva pausa musical, luego tanda, y al regreso vamos a realizar la entrevista con Ariel Satinsky, para conocer en detalle todo lo que tiene que ver con la crisis de la acción social de la UNT y qué acciones se está desarrollando y planteando la ADIUNT para resolver todas estas problemáticas. Docentes en debate. Ellos tienen la palabra. Volvemos a Docentes en Debate, 33 minutos pasan de las 7 de la tarde. Es momento de tomar este tema de asunto, de esta crisis, un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo, una crisis que es de largo arrastre y que, los docentes universitarios están un poco cansados, vamos a decir la verdad, de una situación que no mejora, un servicio que cada vez cuesta más caro y que cada vez tiene menos prestaciones. Entre las principales quejas, reclamos que hay, tienen que ver con esto.
con que está cada vez más caro, tiene menos prestaciones, el servicio es deficiente, muchas veces en la farmacia no están los medicamentos que los pacientes realmente necesitan. Hace poco una afiliada nos contaba a través de un mensaje de WhatsApp, un reclamo, de que tampoco están cubriendo la cama de acompañante de los pacientes que requieren internación. Una situación bastante angustiante desde todo punto de vista. Hace tiempo, hace no mucho, el 23 de febrero, la gerenta de la Acción Social, Olga Fernández, afirmó que estamos dando absolutamente todas las prestaciones, acompañada por la presidenta de ASUNT, Adriana de Pedro. Fernández habló de todos estos temas en una nota en el diario de La Gaceta. La calidad de los servicios, la situación económica de la acción social, la relación con el gremio, con la ADIUN. La ADIUN formalmente va y presenta todas estas críticas y exigencias, ¿no?, de que esta situación mejore en distintas reuniones. Hace poco ha salido a la luz un escándalo, vamos a decirlo de esta manera. El portal digital eltucumano.com así lo afirma, con el título de "Millonario embargo a ASUNT pone en vilo a la comunidad universitaria tucumana". El jueves pasado, esta nota es del 17 de marzo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, promovió una ejecución fiscal ante la Justicia Federal por más de 7,5 millones de pesos, que con los intereses supera los 8 millones, contra la acción social de la Universidad Nacional de Tucumán, ASUNT. Este pedido de embargo pone en vilo a los más de 5.000 docentes afiliados y sus familias y profundiza la deficitaria cobertura de la acción social universitaria. La AFIP solicitó las medidas cautelares contra el organismo que preside Adriana de Pedro, atento a que el incumplimiento del deudor obliga a la promoción de esta ejecución fiscal. Resulta necesario adoptar los recaudos pertinentes a fin de asegurar las rentas del Estado y el efectivo cobro de las sumas adeudadas, según reza el embargo presentado por la abogada Graciela del Milagro López Sosa en representación de la AFIP ante la Justicia Federal. En ese sentido, se requirió ordenar la traba del embargo general de fondos y valores del ejecutado por el monto total reclamado, con más el 15% de dicha suma, fijado legalmente para responder a intereses resarcitorios y punitorios y costas, y se estableció que el embargo se librará a oficio al Banco Central de la República Argentina con determinados recaudos. Hasta el momento hay un silencio, digamos, sepulcral en ASUNT. Hasta el momento nadie se ha expedido, nadie ha emitido palabra para negar, refutar o explicar siquiera de qué se trata este embargo millonario, cuando estamos hablando, ya de una crisis enorme, y donde Olga Fernández había admitido en una entrevista con el diario La Gaceta hace poco tiempo que la situación estaba básicamente controlada, que ASUNT estaba dando todas las prestaciones y servicios. Una crisis de larga data, y vamos a dialogar con Ariel Osatinsky, a quien tenemos en comunicación telefónica en estos momentos. Vamos a saludarlo. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Ariel, queríamos consultarte en primer lugar, ¿cuál es la respuesta que tiene la ADIUN ante esta afirmación de la gerenta de la Acción Social, Olga Fernández, de que ASUNT está dando todas las prestaciones? Bueno, esto no es así, porque tenemos la situación de que no contamos todavía con posibilidades de ir a odontólogos y odontólogas, es decir, no hay todavía la posibilidad de ir a cualquier odontólogo o odontóloga a hacernos atender. A su vez tenemos el problema de que no tenemos los centros médicos funcionando de modo correcto, es decir, a veces hay pocos profesionales, pocos turnos, a veces tenés solamente un cardiólogo que atiende o una pediatra, y entonces es muy difícil para el conjunto de los afiliados y afiliadas poder obtener turnos. A eso se suma el hecho de que hay problemas también todavía que subsisten en el tema de la farmacia, es decir, una situación delicada que se mantiene en un contexto en el cual tenemos un déficit importante. Se estima de varios millones el déficit que tiene la obra social, y encima nos enteramos de esta información que vino la semana pasada de un embargo de AFIP por impuestos no pagados, no sabemos cuándo,
que ha generado esta deuda, que es supuestamente de 8 millones, pero bueno, nadie sabe exactamente cuál es el monto. O sea que es una situación bastante crítica. Nosotros vamos a seguir reclamando de parte de ADION que se normalice y que podamos contar con todas las prestaciones. Actualmente, Ariel, ¿están teniendo reuniones con las autoridades? ¿Cuáles son los reclamos que plantean y cuál es la respuesta de las autoridades? A veces estamos ahí en la obra social porque la cuestión funciona así. Los afiliados, las afiliadas demandan sobre sus problemas porque no le tienen la cobertura o no le brindan el servicio como corresponde. Hartos de esperar que le den una respuesta a la acción social, se dirigen hacia nosotros y nosotros vamos a la obra social y ahí se obtiene una respuesta. Y es por eso que, pero uno no puede vivir todos los días yendo a reclamar ahí, porque la función nuestra es estar en la facultad y en las escuelas enseñando, y uno tiene que cortar toda su actividad porque permanentemente tiene que estar reclamando ahí en acción social que den tal cobertura, que brinden tal servicio. Esto realmente es inaudito. Tenemos la situación de los afiliados jubilados, a los cuales se le ha incrementado el monto que ellos aportaban. Tenemos a su vez el plan asistencial solidario, el PAS, que era el plan complementario antes, que están reduciendo las prestaciones y no están cobrando más por ese PAS. Entonces realmente una situación que da mucha bronca y mucho malestar. Nosotros vamos a volver seguramente, probablemente la semana que viene, a una nueva protesta en las puertas de la acción social, porque queremos realmente una vez por todas que se solucionen los problemas. Bien, puntualmente las autoridades le prometieron alguna mejora, alguna reforma, alguna, digamos, en relación a los reclamos que se vienen planteando. Ellos dicen que hay algunas mejoras, pero realmente en la realidad nosotros no vemos que es muy poco lo que se avanzó. Realmente queremos que el malestar persiste por el hecho ese, de que vos vas a los centros médicos y no tenés la atención como corresponde. A veces ni siquiera te atienden el teléfono para poder sacar un turno. En el tema de la farmacia, si bien hay algunas cuestiones que han mejorado un poco, tenemos la situación de los docentes del técnico de Aguilares que todavía siguen con problemas en el sur de la provincia. Es decir, es una situación que se mantiene en estado crítico. Bien. ¿Hay alguna fecha, algo planteado en el plan de lucha justamente para revertir esta situación? La semana que viene vamos a hacer una protesta en las puertas de la acción social, la semana que viene, para darle continuidad a nuestro plan de lucha. Vamos a invitar a los afiliados jubilados que están sufriendo bastante el tema porque están sacando mucho más en el aporte que hacían en relación a la situación anterior. Tenemos esta cobertura que es menor y bueno, y además esto de odontólogo y otras cuestiones que no están siendo cubiertas. Bien. Ariel, saliendo un poco del tema de asunto, quiero consultarte, dicho sea de paso, de una digamos, mejora, si se quiere, en lo que tiene que ver con la aplicación del convenio colectivo de trabajo en la UNT, en la paritaria local particularmente. Se ha modificado a instancias de una solicitud, de una lucha de la ADION, el régimen de incompatibilidades, que en un punto era perjudicial para la docencia. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Mira, esto es una lucha que hemos llevado adelante desde el gremio desde el año pasado, donde en el año 2021 el rector García se le ocurrió poner en práctica una resolución del año 94 que atentaba contra el trabajo de muchos colegas. Nosotros claramente queremos que la docencia no trabaje, obviamente, una cantidad de horas desproporcionadas, pero todo el mundo sabe que con el sueldo docente de la universidad nadie vive. Hoy la docencia universitaria y preuniversitaria cobra salarios bajo la línea de pobreza y es esa situación la que obliga a que tengamos que contar con otros trabajos, con horas por encima de 50 horas semanales para poder vivir. Claramente, si nosotros nos duplicaran o nos aumentaran o tendríamos un sueldo que permitiría llegar a la canasta familiar, no estaríamos en la situación donde tenemos colegas que trabajan 55 horas a la semana o 60 horas o 65. El rector lo que quería con esa resolución del año 94 es que aquellos y aquellas colegas que trabajan más de 50 horas juntando todos sus trabajos tengan que renunciar a aquellas horas extras por encima de 50 horas. Eso obviamente va a implicar menos ingresos, menos trabajo y una situación de mayor precariedad en las condiciones de vida ya tremendas que estamos sufriendo. Por eso me parece muy importante lo que se acordó finalmente en la última reunión de la paritaria local, donde nosotros hemos batallado durante un año prácticamente, planteando los cambios que tenían que hacerse y diciendo que sí algunas cosas, pero obviamente negándonos a que se fije un techo de 50 horas para la totalidad de los trabajos que uno cuenta en el sector estatal, porque claramente se va a implicar que horas de docencia, que cargos docentes que tengan en otros sistemas, por ejemplo, de la provincia, del municipio, tengan que renunciar los colegas.
Entonces ahora finalmente se ha logrado que el régimen de incompatibilidades que vendría a ser tratado por el Consejo Superior y sería el que iría a regir a partir de ahora para las próximas presentaciones de la declaración jurada, lo que plantearía es que la UNT va a controlar en relación a la docencia y a los no docentes, que en el caso, por ejemplo, de la docencia, lo que dice el convenio colectivo de trabajo, es decir, que tenga un máximo de 50 horas en el sistema universitario, es decir, los trabajos que tiene en universidades estatales, ya sea en la UNT o en otras universidades estatales de la Argentina, pero no se va a poner o no se va a inmiscuir con otros trabajos que uno tiene en la esfera estatal por fuera del sistema universitario. Esto creo que es un gran logro, obviamente siempre entre comillas, porque obviamente no podemos celebrar que la gente trabaje 55, 60, 65 horas, nos parece una situación realmente tremenda, pero obviamente no podemos permitir que en el concepto que vivimos de salario bajo la línea de pobreza, encima vayamos a perder ingresos que tenemos con otros trabajos que vienen realizando tal vez de 10, 15 o 5 o 6 horas extras que muchos colegas tienen hoy en su vida laboral. Bien, una última pregunta, Ariel, tiene que ver con lo que se resolvió en la última Asamblea General de la ADIUNT, un paro de 24 horas para el 6 de abril próximo en exigencia de que se garanticen las condiciones de higiene y bioseguridad en las unidades académicas a raíz del inicio de clases. Mira, hemos vuelto se intenta implementar una presencialidad y no están garantizadas las condiciones de higiene y seguridad como corresponde. No te hablo ya de una construcción de infraestructura que no existe, es decir, en 2 años, del marzo de 2020 hasta acá, no hubo construcción de nuevas aulas, nuevos anfiteatros, no se ha duplicado, por ejemplo, o no se ha incrementado significativamente la infraestructura que tienen las escuelas o las facultades, sino que además de eso, ¿cuáles son las condiciones de los baños? En muchos casos ni se limpia, a veces ni hay jabón, ventilación cruzada, ¿todas las aulas tienen? Estoy seguro que no, es decir, todavía reina la precariedad edilicia y la falta de recursos. E incluso tenemos la situación extrema o un despropósito de que se pretende, por ejemplo, que preceptoras cumplan el rol de ser porteras en algunos establecimientos o escuelas experimentales. Esto se da, por ejemplo, en el caso de agricultura, que sean las propias preceptoras las que pongan alcohol en gel a quienes ingresan. Y esto no corresponde porque no forma parte de las funciones, por ejemplo, de las preceptoras y porque no es tarea de ellas, ¿entendés? Sí, entonces es una situación donde reina la precariedad, la falta de recursos y siempre se intenta cargar sobre las espaldas de la docencia tareas que no corresponden y que tienen que ver con este ajuste en el cual están comprometidos claramente el conjunto de los rectores y autoridades, porque obviamente esto es en un contexto en el cual hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hacia donde avanza el gobierno, y eso va a implicar para la educación pública más ajuste y lo vamos a sufrir en la universidad. En línea con eso están haciendo correa de transmisión las autoridades de esa precariedad y ese ajuste en el presupuesto. Perfecto, Ariel, muchas gracias por tu tiempo, seguimos en contacto en otros programas. No, gracias a ustedes. Docentes en debate, ellos tienen la palabra. Últimos minutos de Docentes en Debate, apenas 8 minutos, no se paran de las 8 de la noche. Estamos en el tramo final de Docentes en Debate, en la edición del día de hoy, lunes 21 de marzo, empezando ya el otoño. Y bueno, tenemos muchísimos temas por desarrollar. Hemos tratado de sintetizar los principales puntos de lo que ha sido la semana pasada, el cierre de la paritaria universitaria, que desde ya no cierra las distintas luchas que puedan haber por la recomposición salarial, tanto en Tucumán como en otras asociaciones de base de otras universidades nacionales del país, y también lo que es la crisis de ASUNT, bueno, con la voz autorizada de uno de los, vamos a decirle, paritarios, si se quiere, de que se sientan en la mesa de negociación con las autoridades de ASUNT justamente para llevarle los reclamos de la docencia. Hablamos de Ariel Osatinsky, quien, bueno, nos ha llevado un panorama un poco negro, si se quiere, pero donde se van a realizar distintas instancias de lucha para justamente revertir este curso que ha tomado la acción social, que es una espiral descendente muy mala en la prestación de los servicios. Reiteramos entonces que la ADIUNT va a un paro recién para el 6 de abril, vamos a seguir de cerca esto, en reclamo de mejores condiciones para la presencialidad.
La docencia está de acuerdo con la vuelta a la presencialidad, todos destacan lo importante que es la educación presencial, pero no a cualquier costo, porque evidentemente se están violando algunas, vamos a decir, condiciones, normas, claro. Normas establecidas en lo que es el convenio colectivo de trabajo. El 30 de marzo se va a realizar la elección de Conadu Histórica acá en la provincia de Tucumán, lo que es la Universidad Nacional de Tucumán. La ADIUM va a participar ese día con una movilización importante de docentes que van a llegarse a votar a los distintos lugares de votación. Y el programa de la semana que viene, ya sería el lunes 28, vamos a tratar de abordar un debate, y si no se pudiera, por la razón que fuera, vamos a por lo menos tener la voz de los representantes de las listas que van a participar de estas elecciones. ¿Cómo está el clima en estos momentos, el tiempo en estos momentos en Tucumán? Muy templado, muy otoñal, 20 grados la temperatura, el cielo está mayormente nublado y el otoño ha empezado el día de ayer, en realidad a las 15:33 horas, ¿no? Siempre se lo suele asociar al 21 de marzo, pero en realidad por cuestiones técnicas de todo lo que se estudia, ¿no? Alrededor de lo astrológico, de lo astronómico, es el inicio del equinoccio de otoño, así es como se le llama, que no siempre ocurre exactamente el 21, pero siempre muy cerquita, y por eso se marca, ¿no? Que los 21 son las diferencias, ya sea el equinoccio de primavera o de otoño, y luego, está lo que sucede con el verano y con el invierno, que tienen un movimiento distinto, ¿no? Equinoccios tiene que ver con la palabra una noche igual, significaría algo así, ¿no? Así que estamos desde ayer a las 15:33 ya atravesando y comenzando este equinoccio de otoño, y ya las temperaturas van a empezar a variar, ¿no? A distinguirse de lo que ya conocemos como el verano tucumano, pero no se descuiden porque hay algunas temperaturas de 27, 26, 25 grados esta semana. Bien, así será entonces la mejor etapa del año para mi gusto. Así, a mí sí. La primavera. Bueno. Sí, ahí está más o menos parecido, pero la primavera tiene más calorcito. Pero no nos vamos a los extremos, ni al frío, ni al verano, ni al invierno. No, por favor. Bueno, último mensaje, día jueves, si mal no recuerdo, jueves 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe cívico-militar. Seguimos reclamando justicia por todas las víctimas de la impunidad de ayer y de hoy. Ese día participará la ADIUM de una movilización exigiendo justicia y que se mantenga bien alto la lucha de los 30.000 desaparecidos en esta trágica historia argentina. Esto ha sido todo por hoy y nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Así es, será hasta el lunes.